apuntar un poco más al corazón del niño. El tema que vamos a compartir tiene que ver con el desarrollo de la fe en los niños y niñas en clave de Jesús. ¿Cómo les parece ese oso? Muy bonito. El desarrollo de la fe en los niños y las niñas en clave de Jesús. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la fe se desarrolla. Es una construcción. Ahora, el objeto de nuestra fe es Jesús. El objetivo de nuestra fe es la persona de Jesús. Pero no es ese Jesús que quedó colgado en una cruz y nunca se bajó. No en ese Jesús que solamente habla de prosperidad. No en ese Jesús que descalifica a los otros porque se sienten mejores que otros. No. El Jesús que nosotros creemos es un Jesús que trasciende nuestra realidad y es aquel que da buenas nuevas a los pobres, que sana a quebrantados de corazón, que pregona libertad a los cautivos y a los ciegos de vista, y en libertad pone a los oprimidos. Y además de eso, nos se predicó del mismo y se hizo evangelio. Jesús es parábola de Dios. Entonces, quiero que tengamos un acercamiento. El acercamiento, hay una persona que se llama Lida Pinzón de Corredor, y en un libro el cual editó y dirigió en la construcción del mismo el doctor Daniel Schipani en 1987, con el comité. Él pertenece a la denominación menonita. Entonces él en ese momento, con un comité de trabajo de la infancia, y para hacer un currículo de contenidos, propuso este libro, el cual se llama Los niños y el reino. ¿Qué objeto tiene trabajar este tema hoy? Primero que todo, que usted relea la construcción de su fe. En segundo lugar, que usted recuerde que también fue niño. Y que esa mirada hacia la niñez también nos permite ser más comprensivos con nuestros hijos. Porque es que hay veces le soltamos la grande. Crezca, crezca, compórtese como adulto. Y el carajo tiene 7 años. Difícil. O 10, o 12, sí, o 15, o 20. Me dice Saray que 20. Saray me está diciendo ya 20 también. Entonces, ¿sí? No, 20 ya es fuerza mayor. Ya es otro cuento. Bueno, hay un elemento muy importante en el trabajo de la fe. El facilitador de la fe viene a ser el adulto. Pero el adulto puede ser un cuidador, o puede ser un hermano, o puede ser un tío, o puede ser papá, o puede ser mamá, o puede ser el pastor, puede ser el maestro de la escuela bíblica. Lo importante es que todos ellos colaboran, consciente o no consciente, al desarrollo de la fe. La idea es que seamos conscientes de que nosotros somos facilitadores en la construcción de la fe de un niño. Si usted es un referente de liderazgo, si usted es un referente espiritual. En una oportunidad un niño llegó acá y me preguntó y me dijo: ¿tú tienes guardaespaldas? Yo le dije, no tengo. Me dijo: es que yo me meto por debajo de las piernas de los guardaespaldas del pastor. Ese imaginario ya quiere, en la mente de un niño, ya genera un obstáculo en su relación, y es que tiene que atravesar unos guardaespaldas. Eso el niño lo interioriza y comienza a construir que para tener acceso a Dios tiene que pasar por unos guardaespaldas. Y este niño me pregunta también, ellos venían de una comunidad X,
de cuyo nombre no quiero acordarme, él me pregunta, ¿tú recibes, me dice el niño, ofrendas sonoras? Yo le pregunto al papá, porque yo no le entendí. Le digo, ofrendas sonoras. Yo le digo al papá, ¿qué? Es que mi hijo te está preguntando que si recibes ofrendas sonoras. Yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, lo que pasa es que al lugar donde nosotros vamos, el pastor dice que él no recibe ofrendas sonoras, que él solamente recibe cheques y billetes. Las monedas no las recibe. Y yo le doy a mi hijo, y yo le he enseñado el principio de reconocer al Señor en su economía, y él da unas ofrendas sonoras que son sus moneditas el fin de semana. Pues ese no es el Jesús que nosotros queremos. El Jesús que no recibe ofrendas sonoras. Incluso él es especialista en ver las ofrendas sonoras y le agradan, como aquella viuda que dio una sola moneda y sonó allí, ¡ting! A él le fascinan las ofrendas sonoras y vienen de un corazón dispuesto, agradecido. Allí, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué relato y hago conexión con esto? Porque el niño está construyendo su espiritualidad. Entonces, ¿se imaginan qué tipo de espiritualidad este niño está construyendo con respecto a la economía? Entonces, aquí hay un elemento muy importante con esto. El principal cuidador del niño, el principal, y no me gusta hablar de cuidador porque creo que no se puede reemplazar a los padres por cuidadores, porque un cuidador no parentaliza, no paterna ni materna, ¿sí? Entonces, el cuidador es un cuidador, y está bien, pero como estamos teniendo en cuenta de que cualquier referente significativo para el niño ayuda a la construcción de su fe, y no está solo que se siente con una Biblia, no, la fe es confianza, es relación. Entonces, todo aquello que construye relación tiene que ver con la espiritualidad, todo aquello. No crea que solamente porque usted le lee o no lee la Biblia, eso tiene que ver también con la espiritualidad. Pero eso tiene un propósito, lo vamos a ver ahorita, porque eso está en un contexto muy importante. El principal cuidador del niño es el intermediario entre la realidad y él, pues da sentido a los aprendizajes. En el colegio, el maestro, el profesor, la maestra de escuela bíblica, la maestra de escuela dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema hoy en día, y es que una pantalla de televisor, de celular, de computador, no puede asumir ese rol de ser intermediario entre la realidad y el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño se expone a una pantalla de un celular sin un regulador al lado, un cuidador al lado, entonces el niño no calibra la información. El niño recibe la información tal como es, sin filtro, lo que emite la pantalla. ¿Y usted no está sabiendo cómo el niño está interpretando eso? No sabe. Entonces, aquí el cuidador juega un papel muy importante en la construcción de la espiritualidad del niño. ¿Cómo se desarrolla esa confianza? Cómo el niño, cómo usted, cómo yo construimos nuestra fe. ¿Cómo se desarrolló nuestra fe? Usted puede ser que a los 3 años ni idea, nadie le hablaba de Jesús, su familia era una partida de ateos, o había maltrato, había violencia, o sí, lo llevaban a usted, mejor dicho, usted nació desde el útero cristiano. Algunos dicen eso, ¿no? Yo soy hijo de útero, o yo soy hijo evangélico de cuna. Mala noticia para usted, así no se construye la fe. O sea, usted no construye la fe sencillamente porque nació en un útero y su mamá era evangélica, o la cuna decía muchos versículos bíblicos a su alrededor. No, mala noticia. Eso no fue lo que fue formando su fe. Lo que fue formando su fe fue la relación que usted estableció con ese entorno, con esa cuna, con ese papá, con esa mamá, con esos versículos que estaban ahí. ¿Cómo fue retroalimentado? ¿Cómo fue enriquecido? ¿Cómo fue que se fue construyendo esa relación con ese entorno? Entonces, vamos a hablar de la fe, pero en clave de Jesús. ¿Qué significa esto? Que el objeto, el propósito y donde tenemos los ojos puestos es el autor y consumador de nuestra fe, y es Jesús. Entonces, de los 3 a los 5 años, ¿qué pasa?
hay lo que se llama una fe afectiva. La fe es un reflejo de la fe de los padres. Eso es. O sea, el niño no tiene luz propia. Aunque usted le diga, ay, qué belleza, cómo alaba, cómo se sabe hasta los versículos de la Biblia. No, el Espíritu Santo está sobre él, con él. No, es solamente un reflejo de la fe. Es un reflejo, no más. Eso es como la luz que entra a un espejo y la refleja, no más. Por esa razón es que esto puede trascender, pasa. Ahora, el niño o la niña se puede aprender las 3, 4 canciones que usted quiera y la puede cantar en todo contexto, ¿sí? Pero eso es una fe afectiva, es una fe por identificación con los padres. Entonces, esa es una experiencia, es experiencial, hay sentimientos, ¿sí?, que conllevan ese sentir de la fe, pero en el fondo, ¿qué está construyendo el niño? La imagen de Dios. Papá y mamá, que después más adelante va a comprender eso, en este momento no lo entiende porque su capacidad neurológica y neurofisiológica no está para entender. El niño en este punto tiene un pensamiento totalmente concreto. Usted a un niño de 5 años le dice, vamos a comer un arroz con clavos y canela, el chino se quedará mirándolo así y le dice, uy mamá, no, yo no quiero. ¿Por qué no quiere? Delicioso, clavos y canela. No, mamá, no quiero. ¿Y por qué no quieres? La mamá le echó puntillas al arroz. Clavos. Para él clavos son clavos. No es él no alcanza a abstraer eso, ¿sí? O si le dice que vamos a comer un brazo de reina, el niño, no quiero brazo de reina. No, mamá, gracias, no. ¿Por qué? El niño él no hace una abstracción de pensar que el brazo de reina es un bizcocho rico. No. Y si usted le dice que va a comer muchacho en salsa, no, menos. Mejor dicho, ¿a qué compañerito? Sí, ahorita no lo vamos a manducar, pues. Ese es el pensamiento concreto del niño. La figura paterna y materna para él es Dios. Es así. Paterna y materna. Por eso es que sí hay una relación muy fuerte de autoridad. Y aquí es donde se construyen muchas cosas que después, en estos primeros 5 años de vida, van a incidir en el comportamiento del niño más adelante. Entonces, esta es una primera etapa, la fe de 3 a 5 años. De la fe literalista, de los 6 a los 8 años. No es razonada, lógicamente, no es razonada, teológicamente no se puede razonar todavía con un niño de 6 y 8 años. Hay cositas que ya comienzan a llamarle la atención al niño, está abierto, ¿sí?, y está abierto a desarrollar identificación con historias bíblicas y el descubrimiento de Dios. ¿Sí? Dios se revela en el niño a través de historias. Entonces la narrativa para el niño es muy importante allí. Por eso es cuando dicen, vamos a leer un cuento. Yo estuve como profesor en el colegio americano y yo no me desgastaba gritando, ¡vamos a comenzar! ¡Cállense! No. Yo comenzaba en clase, 40 estudiantes, la palabra clave, había una vez un niño y todos siempre iniciaba mi clase con un cuento inventado. ¿Usted cree que alguien no hacía silencio? Esos eran así, ni parpadeaban así como están ustedes ahorita. Un niño, esta es una etapa donde digan una historia, un cuento y se conectan de una. ¿Ves? Entonces, pero no es una fe razonada, pero está identificada con todo esto y comienza entonces a involucrar una serie de sentimientos y afectos hacia Dios, a valorar ciertas cosas, como su Biblia, por ejemplo. Para él, que usted en esta época le regale una Biblia, eso es su Biblia, y es su Biblia, y la tiene guardada, hasta duerme debajo de ella. Usted diría, no, este va a ser tremendo lector. Ojalá. Pero eso es un buen inicio, porque es darle significado a aquellas cosas que para el cristiano tienen significado. Pero no tan solo cosas, aquí es donde comienzan valores también, ¿sí? El trato que le damos al otro. A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba con el doctor Quiñones, siempre llegaba él a un centro comercial, que tenemos que dar una vuelta, tenía que acompañarnos, y él me llamaba mucho la atención que él entraba y curiosamente miraba al señor de seguridad y le decía, buenos días, ¿cómo está usted? Y entonces pues el otro dice, bien, gracias señor. ¿Sí? O entraba a un baño la señora que estaba al aseo, señora, ¿cómo le va? Este hombre es un gerente del hospital. Este hombre ha tenido un reconocimiento significativo aquí en Bogotá en el tema de salud.
Y me llamaba mucho la atención y un día se me ocurrió preguntarle, oye, me parece muy significativo el acercamiento que tú tienes hacia las personas. Me dijo, para mí son gente clave, para mí son muy importantes, no por el servicio que hacen, sino también por el sentido de fidelidad que desarrollan a la institución y a la persona, a la gerencia. Pero también me llama mucho la atención es porque una de las personas menos reconocidas en esos contextos son ellos. Entonces, allí estamos conectando con valores. Uno de esos valores tiene que ver con el trato hacia los demás. Y esta es una fe en la cual el niño, sí, es una fe literalista, es una fe concreta, sigue con un pensamiento concreto, ¿sí? Entonces, si usted dice, va en el carro y papá dice, pilas, vamos a pasar un policía acostado, uno se imagina, policía acostado, muerto, sepultado en cemento, vamos a atravesarlo. Sienta el niño está, y después no entiende que no es un policía acostado. Sí. Pero para el niño, si usted le habla en un lenguaje concreto, y usted le dice, por ejemplo, cuando estamos hablando de pérdidas, y le dice, murió la abuelita, dice, la abuelita se quedó dormida. Y entonces el niño se pensará, pero se quedó dormida y la metieron dentro de ese cajón. Tan raro. Y ahora la van a sepultar dormida. Tan raro. Para el niño es literal, se quedó dormida. Sí. Sí, y ya vi la cuenta que él perdió a su hija y él asume la velar a su nieta. Y resulta que dice que él venía de Cali, Bogotá, y la niña le había preguntado cuando muere su hija, abuelito, ¿dónde está mamá? Y le dijo, en el cielo. Y cuando vinieron de Cali, Bogotá, la niña todo el tiempo estaba mirando por la ventana, miraba a ver. Y cuando llegaron a Bogotá, le dice, abuelito mentiroso, mamita no estaba en el cielo. Una fe literalista. Para ellos lo que usted le diga es así. Sí. Si usted le dice, mira, te voy a recoger a las 1 de la tarde. El chino se para ahí justo al reloj y le pregunta a mamá, ¿cómo son las 1 de la tarde? Mira, cuando diga 1:00. Y el niño se para ahí. Y usted llegó a la 1:10 y para el niño, usted es un mentiroso. Porque era la 1, era la 1:00. Y si usted no llega, eso afecta la espiritualidad del niño, llegar tarde. Sí. Porque comienza a entender de que la palabra de papá y de mamá no tiene valor. La palabra tiene valor. Pero si la palabra de papá y mamá no tiene valor, esto no tiene valor. ¿Dónde comenzó la instrucción con el niño? Cuando usted le enseñaba todos los libros de la Biblia. No. Eso solamente llega a la cabeza, aquí a la memoria. No más. Pero enseñar el valor, ahí es donde comienza a ver el valor. Que usted le prometió algo y se lo dio. Ahí es donde comienza el valor de la palabra para el niño. Y esta es una etapa donde se construye precisamente eso. La siguiente etapa es la fe de referencia. Sigue siendo una fe literalista, pero procura ser más realista y comienza a dar explicaciones a sus creencias. Procura practicar lo que creen, se esfuerza por aplicarlo, percibe la imagen de Dios como un héroe sobrehumano. Por esas razones que usted ve entre los chicos, entre los 9 y los 12 años, los superhéroes. Entonces, desafortunadamente, algunos dicen, ¡eso es del diablo! ¡Quítale eso! Mira, esa es una etapa de desarrollo del niño que es muy importante. El primer superhéroe del niño es su papá. Para el niño varón, el primer superhéroe es su papá. El problema es cuando papá no se hace presente. Entonces le va a ser muy difícil construir algo. Y es la etapa de los superhéroes. Por eso es que los niños se conectan con eso. ¿Ya? Porque son imaginarios humanos exagerados, pero que para el niño cobran mucho significado. Y también nosotros como cuidadores tenemos que saber interpretar esas realidades, porque cuando comenzó a circular las historietas de Superman, hubo unos cuantos Supermanes que se lanzaron de un piso, ¿sí? Y también unos cuantos hombres araña, ¿sí? Que por ahí se arañaron la cara y más que eso se rompieron la cara por estar jugando al hombre araña, ¿sí? Entonces sigue siendo un tema literalista, pero qué importante aquí entrar, ¿sí? A construir algunos personajes bien importantes. El valor, no tan solo contarle la historia de Josué, sino lo valiente que era Josué
Ah, ¿por qué piensas que nos quedamos, sí? O David y Goliat. Entonces uno, David y Goliat, ay no, ya qué mira, profe, la misma historia, el pedrador aquí en la cabeza. Ya me la sé. No, porque no trascendemos un poco más en esas historietas. Y les hablamos de los valores de los superhéroes. Hace muchos años la Iglesia Católica sacó una serie que se llamaba Los Héroes de la Biblia. Muy interesante, y dieron en la yugular, sí, con dificultades en la producción, pero ese título no fue puesto en vano. Llegaba a una población juvenil. Y estoy hablando de hace más de 40 años que ese programa estuvo en televisión. Entonces, ahí es donde comenzamos a construir los valores en el niño. Y valores de respetar al otro, de amar al otro, ¿sí? De cómo José, ¿sí? Confía a pesar de toda esta situación. José, aquel primer ministro en Egipto, ya confía en la buena administración, de la capacidad que Dios le dio para administrar. Y entonces, ¿cómo debemos de ser buenos administradores? Entonces ya comienzan los niños a relacionar los valores con las personas. Pero usted le cuenta la misma historia, la misma historia, la misma historia. Pues sí, al niño se la puede escuchar 100 veces. Seguro, a ellos les fascina repetir historias. Ay, me cuenta otra vez la historia de David y Goliat. Pero llega un punto en donde encuentra que David y Goliat se lo cuenta a la profesora, David y Goliat se lo cuenta a la profesora de escuela bíblica, David y Goliat se lo cuenta a su papá y su mamá, y es la misma versión. Pues ya, bueno, ya está bien, ya cambiemos la página. Entonces, esta es una fe de referencia. Y la última, que es una fe que le ha llamado ella en el desarrollo, en el estudio que hizo esta mujer, la fe leal. Esta es una fe que ella busca construir, es más construcción de consistencias, de creencias y de cuestionamientos. Entonces, esta es una fe que pregunta el joven. El problema es cuando el joven pregunta y nadie le responde. Eso sí es un problema. O entonces pregunta y entonces el pastor sí, no le permite dialogar, el pastor no le permite objetar, el pastor no le permite cuestionar, no le permite. Entonces ahí tenemos ya un problema. ¿Por qué le tenemos un problema? Porque resulta que si uno puede preguntar y cuestionar su fe, ¿cómo la van a construir? Por esa razón es que se aburren muchas veces. Pero se aburren en la casa del Señor. Sí, se aburren en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor se puede preguntar y se puede cuestionar. Me parece que en algunas casas no. Pues aquí ya tenemos problema. Sí. Cuando mi hijo a los 12 años me llegó y me dijo Dios no existe, me daban ganas de decirle, uy, la casa se perdió, cuántas cosas no se han perdido, la plantica, el tiempo. Bueno, ¿por qué Dios no existe para ti? Ahí comienza comienza a construir, a interiorizar, sí, y comienza a cuestionar las creencias de papá. Antes de los 12 usted podía decir, Dios tiene nariz grande, y el niño. Pero ahora dice, papá, ¿y por qué Dios tenía nariz grande? Créale a su papá. Eso ya no funciona a los 11, 12 años. Eso ya no funciona a esa edad. No, papá, yo creo que Dios ni siquiera tiene nariz. Tú me echaste un cuento ahí, chido. No, si tiene nariz. Entonces, no, ya a los 11, 12 años, aquel niño que era todo, sí señor, no, hice un momento, papá, espera, ¿su papá lo va a hacer esperar? Sí. Ahí es como cuando comienza el tema de la autodiferenciación en el niño. Sí. Es cuando comienza, yo quiero tener piercing. Piercing, usted es diablo. O tatuajes, también. Son transformaciones corporales, son diferenciaciones de alguna otra manera que el niño, ¿sí? En esa etapa, en ese momento, quiere por imitación también del adulto. O quiero fumar, uy, no. Estos son, pero ¿por qué? Porque hay cuestionamientos allí, hay una serie de cuestionamientos. Este es el terreno más fértil para la fe, pero es el menos aprovechado en los contextos cristianos. Algunas profesoras le dicen, trabajan con los adolescentes, uy, no. ¡Ay, Dios me libre la Santísima Biblia! Trabajar con adolescentes. ¡Ay! Si usted pone a una persona a trabajar con adolescentes, tiene que ser una persona todoterreno. Todoterreno, es todoterreno. Sí.
Entonces, usted tiene que tener una persona con unas características muy especiales para trabajar con ellos, que trabaje con ellos, que camelle con ellos, que no es solamente la profe del domingo, es la profe que se aguanta la llamada durante toda la semana. Porque cuando hay empatía y conexión, la enloquecen a la profesora. Qué bueno eso. Entonces, piensa en la fe, tiene conciencia de pecado. Aquí, desde los 8 años para adelante, el niño ya comienza a tener conciencia de pecado y puede haber una conversión realmente. Allí ya hay conciencia de pecado. Y hay una concienciación. Lo hice mal, pero no es tan solo lo hice mal porque mi papá me dijo que estaba mal hecho, no, lo hice mal porque creo que hay algo que hice mal. Entonces, eso ya es conciencia de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber, primero que todo, para que haya salvación, tiene que haber conciencia de que no soy salvo. Si Cristo murió por nosotros, por pecadores, ese concepto para el niño es muy complejo. Entonces, cuando comienza a tener conciencia de eso, entonces realmente puedo determinar, ¿sí?, por qué quiere y necesita creer en Jesucristo. Ahora, un niño puede tener experiencias espirituales, puede tener experiencias emocionales, puede tener experiencias intelectuales, pero eso no significa que sea convertido. No necesita. Una persona puede tener una experiencia espiritual. Lo que pasa es que como vemos es una fe experiencial. Uy, el hermano tuvo un sueño. Uy, tremendo sueño. Bueno, eso no me dice que sea cristiano. Puede ser la frijolera del día anterior. O realmente puede ser un sueño que tiene una incidencia espiritual. Sí, posiblemente, sí. También. Hay que discernir hasta qué comida comió usted antes de los sueños. Sí, porque algunos se pegan unas frijoladas y creen que Dios les habló. Ok, entonces hay un componente muy importante y que ahorita estamos teniendo un problema en la construcción de la espiritualidad de los niños. Y es que los niños no se están relacionando con un quién, sino con un qué. O sea, ya el objeto que el niño aprende a través del juego. Entonces, el juego ya no es un objeto con cuerpo, no tiene cuerpo. Los objetos que salen en esta pantalla para él no tienen cuerpo, no hay cuerpo realmente. Son dibujos acá, son esquemas acá, son películas acá, son móviles acá, son play acá, pero no hay la interacción de las fichas en un juego de ajedrez o en un parqués. Por eso es que los juegos de mesa deben de volver otra vez a ocupar el lugar en nuestras casas. Sí. Deben de volver otra vez. En mi casa hay por lo menos 20 juegos de mesa. Que ya los chinos que crecieron y ya no tenemos juegos de mesa. Sí. Hay otros juegos. Pero eso es un factor importante, porque cuando el niño, entonces el niño ahorita el niño lo que está construyendo es una espiritualidad sin corporeidad. Cuerpo, todo esto es un cuerpo, esto tiene un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Corporeidad es la conciencia de saber que yo tengo un cuerpo, de que soy un ser corporal, ¿sí?, de que no soy objeto. ¿Cuándo se pierde eso? Cuando nosotros cosificamos a las personas, o cuando las personas por el trato que han recibido se cosifican, se vuelven no en un sujeto de relación, sino en un objeto. El tema de las relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces se cosifica al otro, se vuelve un objeto del otro de satisfacción y no un sujeto de relación. Y eso es una problemática que tenemos tanto en parejas convivenciales, parejas matrimoniales o jóvenes. Se cosifica al otro. ¿Cuándo se cosifica al otro? ¡Uy, qué vieja tan buena! Eso es una cosificación. Esa es una cosificación, sí. O cuando va pasando, disculpe que lo voy a hacer, pero me gusta hacerlo más concreto. Pasa una vieja, ¡uy, qué tetazo! Eso es una cosificación. Convirtió a la mujer solamente en unos pechos. Eso es una cosificación. Entonces, ¿qué pasa? Comienza acá, sí, es así como cosifica, así se relaciona. Entonces se pierde la dinámica de acercamiento y de relación al otro como un ser humano. Jesús se humanó. Entonces, cuando perdemos ese sentido de relación, entonces nos cosificamos nosotros también. Entonces, hay una espiritualidad de la infancia sin cuerpo. Ese es un problema hoy en día. Eso significa que si no hay cuerpo, no hay tampoco redención. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo ocupa un lugar muy importante en la teología cristiana.
Cuando nosotros nos reunimos a tomar la cena del Señor, entonces, ¿qué celebramos? Celebramos el cuerpo y la sangre de Jesús como expresiones de redención. El cuerpo es muy importante. Sin resurrección no hay redención. El cuerpo. Entonces, cuando un niño se encuentra con otro, juegan. Al hacerlo, realizan un acto primordial inconsciente de ponerse en el lugar del otro. O sea, ya no juegan los niños entre ellos. Ahora los juegos que se encuentran de roles. Entonces usted encuentra conectados 1200 muchachos en todo el mundo, pero no hay ninguna interacción interpersonal. No hay relaciones interpersonales. Mire lo que yo encuentro también en el contexto pastoral. Encuentro personas que pastoralmente usted las ve que son muy sociables, y rían y sonríen y imagen de pantalla. Pero hay un problema. No tienen la capacidad de relacionarse uno a uno. Se puede relacionar con masas, con grupos, pero uno a uno les queda grande. Eso es un tema, sí, en donde realmente la persona se pierde y no se comunica con el otro. Entonces, esto es un problema que tenemos hoy para hablar de una espiritualidad de reino, cuando los niños ahora ni siquiera tienen un juguete. Ahora todo está metido acá. Cuando mis hijos tenían pequeños, mi hija, la primera, me traje de Estados Unidos en un viaje que tuve que hacer por trabajo, un juguete de Fisher Price. Y es un camión así de grande, que fue un camello traerlo, sí, porque si lo metía en la maleta me cobraban y entonces yo lo llevé ahí y llevaba mi camión de Fisher Price, que eso era una cosa que me da así todavía. Pues el camión todavía está ahí. Pasó por la primera, por la segunda, por la tercera y todo niño que llega ya se monta en ese camión. Pero ese camión yo no lo regalo. Cuando me dicen, ay, se lo regala, no. Ese camión para mí es un símbolo del juego de mis hijos. Y apretaban a montar ese camión y eso salían en bala, pasaban soplados. Es una interrelación con otro, con un cuerpo, con un objeto y con un grupo de niños. Entonces, ¿te lo presto? ¿No me lo prestas? ¡No me lo prestas! ¡No me lo presto! Ahí hay una interacción. El niño aprende a relacionarse con el cuerpo, con el otro. Entonces, hoy en día tenemos problemas precisamente. ¿Por qué? Porque toda la gente vive una espiritualidad sin cuerpo. Entonces, ¿perteneces a alguna comunidad? Yo no pertenezco a ninguna comunidad. Eso es una espiritualidad sin cuerpo. ¿Y a qué iglesia vas? A la iglesia del Señor Jesucristo. A todas y a ninguna. Eso no tiene el cuerpo. Eso no es tener el cuerpo. Es que yo voy a la que el Espíritu Santo de hoy me guíe. Eso no es tener el cuerpo. Eso es una espiritualidad de chimba. Eso no tiene nada de reino. Eso no tiene pertenencia al cuerpo. ¿Sí? Entonces, celebramos la cena del Señor y cuando celebramos su muerte y su resurrección. Y eso tiene que ver con el cuerpo. El eje central del cristianismo es la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tiene que ver con el cuerpo. Entonces, el tema de la corporalidad también tiene que ver con la espiritualidad de la construcción del niño. Va a ser mucho más difícil para el niño si no se relaciona con otros. Incluso eso ya está medido en los hijos únicos, por ejemplo. Un hijo único tiene problemas para relacionarse con nosotros. ¿Sí? Tiene dificultades para relacionarse con nosotros. En algunos estados de Estados Unidos, para adoptar un niño... ¿Ah? También por eso se les compra mascotas. Por eso voy a decir. En Estados Unidos, para adoptar un niño, tiene que adoptar un perro también. Claro. Sobre todo los que subieron son los perros labradores, que eso es a prueba de todo. ¿Pero por qué? Porque se relaciona con el otro. El niño tiene que cuidar al otro, tiene que darle comida al otro, tiene que bañar al otro. Es una interacción. Eso es ser cuerpo. Por eso la espiritualidad cristiana es un tema de nosotros. No solamente es un tema de yo. Pero para poder ser nosotros, tengo que ser yo. Entonces, estamos hablando también de una espiritualidad que está conectada con la humanidad y eso tiene que ver con el fuero también de las emociones. ¿Qué encontramos aquí? Solamente un resumen de lo que les estoy diciendo. Para construir una espiritualidad emocionalmente sana, saludable, el niño requiere del otro.
El proceso discipular no es solamente embutirle al otro una cantidad de documentos, una cantidad, es que mire, me haces la lección 1, 2 y 3 y nos vamos a reunir. No, es acompañar al otro en el proceso. Discipular no es embutirle una cantidad de información. Porque entonces la gente cree, ¿ya hizo el proceso discipular? Sí, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, eso no es un proceso discipular. ¿Cómo asimiló eso? ¿Cómo vive eso? ¿Cómo responde a eso? Entonces el niño requiere del otro para ser yo. Y eso es fundamental desde el nacimiento mismo del niño. El padre y la madre se constituyen en los dos polos primeros y fundamentales. Por ello la espiritualidad no es ajena al desarrollo humano. Miremos en Lucas, vamos a Lucas un momentico. Y en Lucas usted va a encontrar algo muy significativo. La presencia paterna en la vida de Jesús. Lucas capítulo 2. Miremos el versículo 4, 2:4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, los dos, cumplieron los días del alumbramiento, y entonces allí nació Jesús. Ahora, miremos en el versículo 16, 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron los pastores a María y José. Allí estaba la presencia paterna y materna en la vida del niño. Dice, y está recién nacido. Y entonces dice, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño los pastores. Más adelante, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, papá y mamá, a Jerusalén para presentarle al Señor. Luego seguimos, y usted se va a dar cuenta que en el capítulo 2:33, dice, capítulo 2, versículo 30, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Miren la presencia paterna y materna en la vida del niño. Por esa razón es que para construir ese ser yo saludable se requiere presencia paterna. Cuando el texto bíblico dice el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, me está hablando que tuvo un papá y una mamá en ese contexto. La presencia paterna y materna es fundamental en la construcción. Por eso el niño se afecta en la construcción de su ser cuando falta papá o falta mamá. O cuando mamá quiere asumir los dos roles. Sí, de ser papá y de ser mamá. Y hay unas mamás que sufren, están en crisis y le preguntan a uno, ¿y yo cómo hago para ser papá y mamá a la vez? No, usted no puede ser papá y mamá a la vez. Eso no es posible. Usted es papá o es mamá, entonces asuma un rol correctamente. Sea mamá. Ya la imagen paterna se resuelve de otra manera. El abuelo, el tío, el hermano, ¿sí? Ahora, no por el hecho de que ellas se casen, entonces algunas se casan y dicen, es que le voy a conseguir otro papá a mi hijo. No, un momento, eso no funciona así. Usted se casa, este personaje llega a su vida y él tiene que ganarse la relación con su hijo. Porque algunos hombres que creen que cuando llegaron a la casa y porque es el esposo de la esposa y el chiquilín tenía 10 años, entonces ahora es el papá y comienza a mandar. Y creen que mandar es lo que define al papá. Y lo que define un papá no es mandar. Lo que define un papá es amar, no mandar. Eso es lo que define un papá. Entonces él tiene que aprender a amar a alguien que no es su hijo. Y eso no es fácil. Y más cuando el hijo lo ve como la competencia de su mamá. Antes yo dormía con mi mamá, ahora este carajo me quitó la cama. Así es como lo ve el niño. O lo ve también, sí, cuando él siente que mamá no ha podido penetrar el mundo de mamá, sí, de su esposa, porque siente que ama más al niño que a él. Esos son conflictos realmente y son reales. Pero vemos acá cómo está presente. Miremos el versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años. 41, los dos presentes. 43, al regresar ellos, presentes. Dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Ahí está, presentes.
Dice el 44 que le buscaban entre parientes y conocidos, los dos. María no le dijo a José, vaya mi hijo y busca al chino. Yo aquí me quedo en ayuno y intercesión. No, los dos fueron a buscarlo. La oración y la intercesión es fundamental, pero eso nos lleva a la acción, no a la pasividad. Entonces debemos de aprender, incluso si esa pasividad es el reposo del Señor, ahí hay profunda acción. Quedarse quieto a alguien que no se pueda quedar, yo le cuento, el Señor hasta tiene que inventarse que le partió la pata para que se quede quieto, porque es que salta tanto, se mueve tanto, que entonces el Señor coge, le escoyunta la articulación, es lo que hacía el pastor, le escoyunta la articulación y llega y se lo pone aquí encima y lo carga. Porque usted suelto, mijita, mijito, usted se me va a desbocar, entonces mejor quédese ahí quietico, yo lo cargo. Entonces, miremos cómo en todo el texto, y así sucesivamente, ustedes pueden seguir mirando el capítulo número 2 y encontrarán la presencia materna. ¿De qué forma la presencia materna y paterna inciden en la vida del niño? Es fundamental. Los primeros 4 o 5 años de vida construyen una cantidad de cosas en el niño sobre un ser relacional, aprender a leer emociones, aprender a comunicarlas y a sentirlas. Por eso es cuando mamá se está llorando, el niño se acerca y le dice, ay mamá, ay, tú estás llorando, peleaste con papá. No, mijito, yo estoy, no fue papá, es que me entró aquí una cosita en el ojito, por eso es que estoy llorando. Y no es cierto, se acaban de agarrar, papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa si mamá le da esa información al niño? El niño se confunde y dice, entonces estoy leyendo mal. Mamá contesta así, no es que peleó con papá, es que se le metió una pajita en el ojo. Pero a pajita le dura mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, hay que saber comunicar las emociones y eso es algo que es muy importante. Y de allí, entonces, es el rol que mamá, sin darse cuenta, incide en el niño. Actitudes tan fundamentales para las vivencias de la fe como son las de una confianza, mire lo que construye mamá, esperanzada. Tremendo. Una confianza esperanzada en la vida. Eso lo construye mamita. O la del sentimiento de protección y respaldo en el existir. Es muy diferente el sentimiento de respaldo que le da papá al sentimiento de respaldo que le da mamá. ¿Sí? Cuando papá está bravo, diga, ¿para dónde se van los chinos? Se van a buscar las naguas de mamá. ¿Por qué? Pero cuando mamá está brava, no siempre van a buscar a papá. Las naguas de mamá también son seguras. En algunos casos. Hay diferencias. Pero el sentimiento de protección y respaldo de existir es un tema fundamental. El saber que la mamá, las mujeres son de procesos. De procesos. Nosotros los hombres todavía no entendemos los procesos. Porque es que su naturaleza está construida de procesos. Un embarazo son 9 meses, eso es un proceso. Un ciclo de la menstruación es un proceso. No me imagino a nosotros hombres sintiendo los dolores de la premenstruación. Llamar al jefe y decirle, mira jefe, es que tengo la pre. O salir de una sala de parto, no me imagino las quejas del tipo. ¿Ah? No me imagino realmente. Bueno, entonces, difícilmente podrían llegar a tener lugar si no les hubiera precedido esa confianza primera. El niño construye esa confianza esperanzada, ¿pero por qué? Porque entonces aquí una confianza primera de contención y de protección. Esto es lo que la madre le genera. La relación pecho-hijo es fundamental, es determinante. Por eso hay una imagen de Dios de los pechos grandes. Es algo hermoso, realmente. ¿Ves? Entonces, esto es parte de la construcción de mamá. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la espiritualidad del niño no tan solo es la construcción de la relación con Dios, es la construcción de la relación con todo el entorno. Ahora, un niño que crece en donde hay falta y donde hay hambre, pues se va a afectar su concepción de la espiritualidad, porque va a cuestionar muchas cosas. Igual, ¿por qué Dios no nos da? Ahora, un niño cristiano es muy diferente a un niño no cristiano. Un niño cristiano, cuando le pasa algo a papá, ¿y por qué a papá le pasó eso? Dios, ¿por qué le pasó eso a papá? Un niño no cristiano pregunta eso, ¿ves? Mi papá se rompió la cara. Ay, por bruto será.
Un niño se pregunta dos cosas. Mi papá se rompió la cara por bruto y por qué Dios le permitió que le rompiera la cara. O sea, preguntar dos cosas el niño, que tiene una construcción de una espiritualidad. Entonces, la espiritualidad del niño se empobrece no tan solo cuando carece de pan espiritual, sino también de pan físico y afectivo. El Verbo se hizo carne, no se espiritualizó, se encarnó. No se convirtió en espíritu, no, se humanó. Jesús fue un varón humano y ese humano nació siendo niño, embrión, rompió fuente. Sí, María lo parió, o sea, hubo parto. Tuvieron que cortar el cordón umbilical y le pusieron pañales. ¿Usted cree que Jesús no defecaba y no orinaba o qué? Grave. Si un niño no defeca y no orina, grave. O sea, grave. Tenían que llamar a Lucas el pediatra para que lo atendiera. Parte de su humanidad era eso precisamente. Ahora, ¿qué construye el Padre? El Padre constituye en la imagen sobre la cual el niño proyecta la omnipotencia de Dios. Miren qué tremendo. El niño se proyecta hacia el Padre y el Padre aparece como la realización cumplida de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia, la omnibenevolencia. Por eso es que se afecta tanto en la imagen del niño, de la niña, un padre maltratante o un padre ausente porque no le da afecto. Hay un vacío tremendo. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo ver a Dios, si no tuvo un padre presente, como majestuoso. Nos cuesta mucho trabajo. Porque la primera majestad que el niño identifica es la del papá. Hay muchos niños que entonces van y le preguntan una cosa a mamá y después de los 6 años van y le preguntan a papá, papá, ¿es verdad lo que dice mi mamá? Como quien dice, mamá es una bruta. No, no es que mamá es una bruta. Es que para el niño, y lo tiene que entender también mamá, de que ya pasó la etapa donde todo lo sabe para el niño. Ahora el que sabe todo es papá. Y lo que le diga papá es así, punto. Todo esto tiene que ver con la construcción y la espiritualidad del niño. Entonces, ¿por qué influye tanto en la construcción del imaginario del niño la figura paterna? 1. Miremos Daniel 7:9. Daniel 7:9. Dice lo siguiente, el 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llana de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miren la imagen que tenemos de Dios, un anciano de días, por ejemplo, Isaías 5 también, ¿ya? Entonces, ahí es un imaginario de Dios, pero parece que nos quedamos en pausa con ese imaginario de Dios. Ese Dios se despojó de toda esa gloria y se encarnó. Pero nos quedamos con el Dios majestuoso, que sigue siendo majestuoso hoy, el Cordero inmolado, y va a venir en toda su majestad y plenitud. Pero tenemos que tener en cuenta de que se encarnó. Pero hay una figura que es bastante masculina de Dios. Miremos Filipenses 2:7 también. Filipenses 2:7, en donde nos habla precisamente dice Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora, aquí nos está hablando de la humanidad de Jesús. Y esa humanidad asumió una forma, y esa forma es masculina. Por eso es que incide tanto en la construcción del imaginario en el niño, en su relación con Dios como Padre, su papá. Por la participación que tiene el padre en la construcción de los modelos de ser padre, esposo y hombre. Mamá que construye, mamá, esposa y mujer. ¿Ya? Y por la participación
de la imagen paterna en la construcción de los códigos normativos del niño. Usualmente en nuestra cultura latinoamericana, quien asume ese rol de autoridad es papá, en otros casos mamá, pero incide mucho también cuando mamá tiene ese rol normativo en la casa, también incide en la construcción de otra forma muy diferente. Entonces, concluyendo hasta acá, para dejar esto para la siguiente vez ya por tiempo, el padre físico será el modelo hacia el cual el niño podrá referirse, modelarse y estructurarse. El niño tendrá la oportunidad de hacer una comparación entre su padre y su madre, lo que permitirá colocarle en una posición favorable de imitación. Esa comparación entre papá y mamá es muy importante para el niño, porque es allí donde se refiere y se moldea y se estructura como persona. Eso lo dice Luis Fernando Hoyos, médico psiquiatra español. Entonces, por esa razón, y abajo en rojo dice, el Padre físico se convierte en la imagen visible del Padre celestial. Entonces, si yo tuvimos un padre ausente y una madre ausente, y usted se pregunta, ¿ya? ¿Por qué me ha costado tanto trabajo, sí, construir confianza con Dios? Hay algo que hay que sanar allí. Y es la relación entre papá y usted, mamá y usted. Y usted me podrá decir, a mi papá ni me le arrimo. Ese hizo y deshizo con mi mamá. No se trata de que papá arregle lo suyo, ya es cosa de papá. Pero usted, si puede, asumir una posición diferente a la que usted asumió en su infancia como un mecanismo de protección. Porque todo eso son mecanismos de protección. ¿Para qué? ¿Por qué sigo con ese imaginario y no quiero acercarme a deconstruirlo? Porque eso me asegura seguridad de que no me vuelva mi papá a agredir o mi mamá a maltratar. Pero entonces, si yo me pongo en esta posición de cristiano redimido, de mujer cristiana o de hombre cristiano, yo puedo entonces tener una mirada diferente hacia esa figura paterna que ya no está en mi historia, o ya no forma parte de mi historia, o ya no vive. Entonces yo puedo comenzar a resignificar, ya como mujer adulta, como hombre adulto, de una forma diferente, mi relación con mi papá. Pero hay algunas personas que, de mi papá, mire, ni me nombre a mi papá, ¿sí? Ni me nombre a mi papá. Pero papá ya se murió, no importa, no me lo nombre, es como si estuviera vivo acá. El trauma está vivo ahí. Papá no está, pero que va a seguir toda su vida. Eso va a afectar incluso hasta el rol paternal o maternal que usted asuma. Y eso también va a afectar el imaginario que usted tiene de hombre. Porque si mi papá se consiguió por ahí otra vieja y se acostó con ella, mira, si eso es así, todos los hombres son una porquería. Recuerde, Jesús era hombre y murió por usted. Ese no es tan porquería. Entonces, a partir de Jesús usted puede resignificar el imaginario masculinidad. Claro que se puede. Claro que se puede. Ese es un hombre diferente. Ese es un hombre. Si usted encuentra en Jesús el príncipe de paz, no va a encontrar, no se va a poner por allá a buscar príncipes descoloridos y azules para los que no se han casado. Entonces, por esa razón es que es fundamental, y concluyo con esto, dice, los padres constituyen, como acertadamente escribió Pierre Bobet, el primer objeto de adoración. Son los padres. Pues, de algún modo, ellos son objeto de una suerte de divinización por parte del niño. Todo ello hace pensar que el sentimiento religioso es un sentimiento de carácter primordialmente filial. La fe se construye en familia. Y por esa razón, en el texto que leímos esta mañana de Juan, miren un momento, 19, cuando Jesús se revela en la resurrección, en el capítulo 20, 19, se revela, dice en el 20, 17, Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, hermanos y diles, esto es un tema de familia, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es un tema de familia. Padre de los cielos que estás con nosotros.
es un tema de familia. No se puede andar en familia de la fe saludablemente si no resolvemos también nuestros espacios saludables. La espiritualización es una espiritualización que se encarna en el otro. Se encarna en el otro y se encarna a través de vínculos, de relaciones. De nada me sirve a mí que usted sirva, resirva, supersirva si no usted se relaciona con los otros en una comunidad. Y yo veo eso es muy común en muchos ministros, como se los decía anteriormente. Se relacionan con tutti mundi, pero cuando usted se aproxima a ellos como ser humano y como individuo, son un bloque de cemento armado, concreto armado, no tiene acceso. Pero es un siervo, es un servidor, sirve a todo el mundo. Pero no tiene esa capacidad de interactuar con el otro, porque se siente, el otro le se convierte en una amenaza, se siente vulnerable. Entonces se camufló y se puso la armadura. Y existe aquel libro, El caballero de la armadura oxidada. Es un caballero que andaba con la armadura para arriba y para abajo, sí, hasta el punto que llegó a ignorar a su familia, y entonces la familia le hace el reclamo que se quite esa armadura o si no lo dejan, y él cuando se va a quitar la armadura no se la puede quitar, y entonces tiene que ir a buscar en los diferentes lugares para que le quiten la armadura, y lo único que le ayuda a quitar la armadura se llama el caballero de la armadura oxidada, y fueron sus lágrimas. Fue lo único que le quitó la armadura, y fue la conciencia de sí. Léanse el libro, es un libro que se lo colocan a leer a los estudiantes en 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, incluso uno renueva. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que se haga carne en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos pones a mirarnos como niños y a mirar a los niños también. Ayúdanos a resignificar nuestra relación contigo. Señor, que seamos facilitadores en el reino de Dios para construir la fe en nuestros hijos, a través del buen trato, Señor, primero que todo, ya que el amarnos unos a otros es el principio fundamental de toda espiritualidad. Amarte a ti sin medida y al próximo, al prójimo, como a sí mismo. Señor, enséñanos a ser yo para poder ser nosotros en comunidad. Que asumamos ese rol de paternar y maternar, de cuidar al otro como un acto redentor. Señor, que la reconciliación se haga presente en nuestras familias, no el distanciamiento. Y que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad aquí, en medio de nosotros, como se hace en el cielo. Amén. Y amén. Bueno, vamos a